Bien, continuamos con nuestro curso, estamos en la clase 42. En la clase anterior les dije que había que adelantar y que había que retocar un poco los 4 tipos de materiales que íbamos a tener en fachada y que yo lo iba a tener asignado ya para su clase. Así que para comenzar esta clase ya ustedes deberían tener todo esto listo en caso de que no lo tengan. Recuerden que pueden descargar los archivos de esta clase y comparar y comenzar a partir de allí. Simplemente todo el archivo se ve correcto. Aquí básicamente lo que hice fue tocar todos los elementos de la fachada y colocarlos en un solo grupo que se llama grupo de fachada, y luego entre las opciones del render en los global switches y a la hora de excluir sobre el material completo que habíamos o el material override que habíamos incluido en la clase anterior, simplemente en lugar de agregar un solo pedazo de la fachada agregué todo el grupo. De esta manera a la hora de hacer render desde la cámara que habíamos programado, toda la fachada, absolutamente toda la fachada va a tener materiales. Entonces básicamente lo que hice o lo que he resuelto que tiene distinto en comparación con la clase anterior. Normalmente es suficiente para que para que tener los primeros resultados, o las primeras impresiones de los materiales. Quizás podamos ajustarlo un poco más en el futuro, pero por ahora estoy bastante satisfecho con el resultado. Entonces en esta clase vamos a hacer 4 materiales. Vamos a hacer los materiales correspondientes, tengo por acá la imagen de referencia, a los paneles que tenemos por acá, que serían el superior y las hojas, a la malla espacial y al de la viga, que es donde nos vamos a concentrar y vamos a tener un poquito más de tiempo, vamos a invertir un poco más de tiempo en él para obtener un resultado un poco similar. Entonces vamos directo a ello. Primero voy a ir a vista tope y perspectiva para que todo se refresque, toda la visual de todo este proyecto, y voy a encender las capas que voy a utilizar. Voy a encender la capa, voy a abrir el menú de capas y voy a encender la capa de techo vigas superiores. Vamos a hacer esto un poco más angosto para que lo puedan ver en pantalla. Vamos a encender las vigas superiores, que serían las vigas que están acá, que serían todo lo que es la estructura que soporta la malla. Vamos a encender la malla espacial, que también la vamos a utilizar, y luego vamos a exterior el exterior de las hojas en detalle y también los paneles decorativos. Como los paneles decorativos y las hojas en detalle va a tomar un poco de memoria de la PC y no quiero que se me esté colgando a cada rato, entonces las voy a apagar, pero sé que las voy a utilizar más adelante, incluso las hojas. Entonces voy a comenzar con el material de las hojas. Voy a seleccionar cada una de estas hojas. Voy a seleccionar una sola primero, o puedo apoyarme en el área, en la capa de las hojas, y confirmar que esta es, ¿cierto? Porque la estamos viendo ahí en pantalla cómo se enciende y cómo se apaga. Voy a seleccionar la opción de seleccionar todos los objetos que estén dentro de esta capa. De esta manera se seleccionan todos y ahora temporalmente los voy a agrupar y les voy a poner hojas de techo. Ya saben por qué la técnica de colocar punto. Esto es por supuesto para que aparezca de primero en la lista y sea más cómodo ubicarlos a la hora de desasignarlo del motor de render, que es lo que vamos a hacer ahora. El motor de render sigue estando activo, pero tiene un override material para toda la escena. Vamos a excluir también este nuevo grupo que se llama hojas de techo. Tampoco quiero que aparezca allí para poder evaluarlo. Lo siguiente que voy a hacer es crear una nueva cámara de prueba. Me voy a ir a vista tope y voy a tomar esta cámara que ya sé que funciona, que está bien creada. La voy a tener por acá y la voy a clonar. Por acá fíjense que aquí están los respaldos de los paneles que habíamos tenido. No se preocupen que después lo podemos borrar. Voy a clonar la cámara como copia y luego voy a seleccionar el target y lo voy a ubicar un poco más allá, y luego voy a entrar clic derecho, seleccionar la cámara otra vez y voy a presionar C para ver qué es lo que está viendo esta cámara. Y una vez que esté ubicado lo voy a tratar de organizar un poco mejor, porque a mí lo que me interesa acá es ver la apariencia de las hojas, de las vigas y eventualmente de la malla espacial, así que creo que es una buena cámara. Simplemente para efecto de corrección voy a hacer un render. Y efectivamente vamos a tener que las vigas están apareciendo ahorita en pantalla, no tienen ningún material. Hay que agregarlas a un grupo para desagregarlas del override material. Y puedo ver que las hojas tampoco tienen ningún material, entonces vamos a hacerlo. Voy a seleccionar también las vigas. Voy a seleccionar todas las vigas, Select Similar, para seleccionar todas las vigas. También lo pude haber hecho desde el menú de capas. Lo voy a agrupar. Le voy a poner vigas techo. Y voy a hacer exactamente lo mismo del proceso de excluirlas del override. Vamos a presionar por acá, vamos a excluir esto también. Y a la hora de hacer render, entonces ahora va a aparecer en el color negro, que es el color original de la geometría. Perfecto, entonces voy a concentrarme en la hoja primero. La hoja, si vemos la imagen de referencia, tenemos un material que es pero muy similar a este, solo que es un tono más oscuro. Así que simplemente voy a crear el tono del material más oscuro que tengo, que es la fachada marrón 01, lo voy a clonar para acá
y le voy a llamar material hoja decorativa o panel decorativo. Panel decorativo. Ni siquiera tengo que ponerle material, perdón. Panel decorativo techo. Ok. Esto va a aplicarse para los paneles y también para las hojas. Dentro sabíamos que teníamos un fall-off. El fall-off simplemente lo voy a oscurecer un tono, no mucho. Simplemente un pigmento lo voy a poner un poco más gris y lo voy a oscurecer tan solo un poquitito para que quede un tono más oscuro. Voy a clonar el color que acabo de cambiar y se lo voy a pegar al otro comportamiento. Esto ya lo expliqué en la clase anterior. Y luego a todo este objeto se lo voy a asignar. Perdón, se lo acabo de asignar a las vigas. Voy a presionar control Z para deshacer. Se lo voy a asignar a las hojas. ¿Ok? Y ahora a la hora de hacer render, las vigas me van a aparecer de color negro, pero las hojas ya tienen este material. Entonces es interesante porque tengo un material que es muy similar al anterior, pero este material no refleja tanto. Fíjense que se deforma mucho por el reflejo porque tiene una cantidad de reflejo muy alto. Porque me estaba basando en el material anterior. Por lo tanto, su capacidad de reflejo la vamos a reducir considerablemente. A la hora de hacer render, entonces vamos a tener algo que se parece mucho más a la hoja que tenemos en nuestras imágenes de referencia. Es un material que tiene un ligero reflejo, pero se mantiene oscuro. ¿Ok? No se está deformando tanto. De esta manera, entonces yo puedo abrir ahora el menú de capas y seleccionar la capa de las hojas y ocultarlas. A ver, hojas, techo. Perfecto. En este caso voy a seleccionar ya de una vez el panel decorativo, lo voy a encender. Voy a seleccionar todos los objetos que estén dentro del panel. Voy a abrir la paleta de materiales y le voy a asignar exactamente el mismo material y voy a hacer un render para confirmar que esté bien. O por supuesto van a quedar de color blanco. Así que hay que agruparlos. Esto porque, nuevamente, a mí me gusta trabajar muy organizado dentro de lo posible. Mientras más organizado, mejor. Paneles decorativos, techo. De todas maneras, estos grupos se van a destruir más adelante. Así que, bueno, no hay ningún problema. Vamos a volver a excluir. Vamos a volver a agregar y vamos a volver a hacer render. Y podemos ver que ahora los paneles tienen un color similar al de la imagen de referencia. Así que hasta ahorita estoy muy bien. Voy a cancelarlo. Y ahora voy a encender el material de la malla espacial. Voy a apagar esto por acá y voy a encender malla espacial. Al encender la malla espacial voy a nuevamente seleccionar todo el objeto. Lo voy a agrupar temporalmente. Le voy a poner punto, malla espacial techo. Le voy a dar OK. Nuevamente lo vamos a volver a asignar para que se excluya y voy a crear un material nuevo. Esta vez me voy a basar en un material completamente nuevo. Entonces voy a abrir la paleta de materiales. Vamos a hacerlo más pequeño para que entre en pantalla. Me voy a apoyar en un material nuevo. Voy a tomar este que es el override, que una vez que ya es un base, que es un material MTL, simplemente para ahorrarme algunos clics lo clono y luego simplemente le cambio el nombre y le voy a decir malla espacial para que sea como una especie de cromo. Lo voy a poner de un color gris cromado, que sería un gris casi oscuro, muy oscuro. ¿Okay? Y luego su capacidad de reflejo le voy a dar un reflejo bastante alto para que pueda reflejar un poco bastante lo que está ocurriendo a su alrededor. Nuevamente voy a limitar la cantidad de reflejos a nivel de prueba para los renders y voy a hacer un poco más pulido el reflejo para que no sea tan preciso. Lo voy a poner en punto 92 para que el reflejo sea un poco más difuso. ¿Okay? Yo creo que con esto va a ser suficiente para hacer un render de prueba, así que le voy a asignar el material a los objetos que tengo seleccionados, que son la malla espacial, y voy a hacer un render. Entonces ahora aparece la malla espacial y fíjense, si tengo algo muy similar. Tengo un color blanco que refleja. Recuerden que esto lo hicimos con el truco de la malla espacial, se ve bastante bien. Creo que está bastante correcto. Ahora podemos hacer una prueba encendiendo varias capas. Voy a abrir el menú de capas y voy a encender la capa de las hojas del detalle y también la de los paneles decorativos y voy a hacer un nuevo render para ver cómo se ve todo. Excelente, fíjense que se parece muchísimo a nuestra imagen de referencia y nuevamente no estamos buscando materiales finales, son cosas que después podemos ajustar y de hecho muchas de estas cosas se pueden ajustar en Photoshop. Por ahora lo que necesito es una apariencia similar a la del proyecto y estoy bastante contento con ello. Pienso que la malla espacial podría ser un poco más delgada, pero ya que la hemos modelado así, yo creo que ya la vamos a dar así, creo que es lo más sano. Me parece que se ve muy bien. Ahora vamos a hacer el material de la viga. El material de la viga lo he dejado para el final porque es el que vamos a hacer más complejo en esta clase. Así que voy a apagar el detalle de las hojas, voy a apagar el detalle de la malla espacial y el de los paneles decorativos y me voy a quedar únicamente con las vigas. Las vigas, les recuerdo, son un grupo, ¿cierto? Entonces voy a seleccionar el grupo, voy a abrir el panel de materiales y voy a crear
un nuevo material a partir del override, nuevamente para ahorrarme el clic de la asignación del material. Esto es una costumbre que suelo hacer. Y aquí voy a colocar vigas de techo. Ok, entonces pasa algo interesante con las vigas de techo y lo podemos ver acá en las imágenes de referencia. Ya hicimos el material superior, la especie de cromo y la especie del panel por acá. Ahora me interesa muchísimo lograr el panel de la viga, pero la viga también tiene como una especie de sucio sombreado por acá que se ve, que es parte del efecto de la luz, pero es parte también del efecto de que es una viga y que obviamente no se le hace servicio o mantenimiento todo el tiempo y es un material que va a estar en constante suciedad, o sea, siempre va a tener una suciedad acá interna, incluso si llueve o se lava siempre va a tener algo allí. Y creo que es un efecto que podríamos lograr, y para ello vamos a aprender a utilizar algo que se llama V-Ray Dirt o el sucio del V-Ray. Y es muy sencillo, vamos a crear un material que se llama vigas techo, un material tipo de V-Ray. El color en el diffuse en este momento realmente no importa. Y voy a asignar un comportamiento, no en la categoría de estándar, sino en la categoría de V-Ray. Perdón, sí, en la categoría de V-Ray voy a seleccionar la opción V-Ray Dirt. Y voy a hacer doble clic. Y se va a aplicar algo que se llama el V-Ray Dirt. Entonces a esta selección que tengo ahora le voy a aplicar todo este material. Para que entendamos lo que está sucediendo, no voy a mantener los colores de blanco y negro, sino que voy a utilizar, por ejemplo, un amarillo por acá arriba y un rojo aquí abajo, para que entendamos de qué se trata. ¿Ok? Y lo primero que voy a hacer es un render a simple vista. Cuando hago un render a simple vista, voy a cancelar un momentico mientras está haciendo el light catch. Cuando estamos trabajando con V-Ray Dirt, un consejo es que no nos guiemos por el light catch, porque el light catch no está mostrando la combinación de ambos. En este caso voy a hacer un swap, voy a invertir los colores para que sea toda la viga amarilla y el sucio sea de color rojo. Creo que va a ser más cómodo así o más fácil de ver. El caso es que nunca nos guiemos por el light catch, siempre hay que dejar que salga el render para evaluar. Entonces, en este caso está saliendo el amarillo del render y fíjense que si me acerco veo una pequeña suciedad o algo que se está colocando de color rojo en estas esquinas. El V-Ray Dirt va a crear este efecto de suciedad cuando una geometría esté chocando con otra geometría y se estén tocando, se estén interceptando, ¿okay? Estén muy cerca de ellas. Entonces en este caso yo lo estoy viendo, pero el radio o este radio de influencia, la cantidad de sucio que estamos viendo se puede controlar. Yo lo puedo hacer más pequeño colocando un punto 0.5, por ejemplo, en el radio y aplicando un render. Y voy a ver un radio de efecto de esa suciedad muchísimo menor. Pueden ver que ahora el sucio es mucho menor. Pero el sucio yo lo puedo ampliar. Yo puedo colocarle un radio, por ejemplo, de 3 metros. ¿Okay? Simplemente quiero que vean todo el poder del alcance del dirt. ¿Okay? Del sucio. Ven que ahora se ve un poco más. Y esto es algo un poco más parecido a lo que yo quisiera obtener de este material, ¿cierto? O por lo menos es más o menos lo que yo ando buscando. Entonces ahora voy a empezar a sustituir estos materiales con los colores reales. Nuevamente yo necesito un color de una viga similar a este. Yo puedo hacer el mismo ejercicio de abrir esta imagen y seleccionar con el pigmento ese color. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a abrir Rendering, View Image File, voy a abrir esa imagen que es esta vertical, ¿ok? Y luego a la hora de seleccionar este color, que lo estoy seleccionando con el gotero, voy a seleccionar este pigmento de gris. Y ahora voy a cerrar simplemente y voy a aceptarlo. A la hora de hacer render ahora, la viga está saliendo en teoría de ese color gris que voy a oscurecer un poco para que se parezca un poco más al de la escena, y el sucio sigue estando de color rojo y es un poco más visible. Por lo tanto, entonces voy a tomar este gris, lo voy a oscurecer un poco para que se parezca un poco más al de la escena, incluso ponerle un tono un poco más marroncillo. Y luego este tono que está de color rojo voy a copiar este mismo, lo voy a pegar acá y simplemente lo voy a hacer muchísimo más oscuro para que se pueda notar el sucio. Y voy a hacer un render. Entonces tengo ahora el color de la viga y voy a poder notar un sucio que quizás no se note mucho porque el tono sigue siendo un poco claro. Puede ser más oscuro. Vamos a ponerlo incluso más oscuro todavía. Casi el negro absoluto. Para que lo podamos notar un poco más. Perfecto, allí se ve mucho el sucio que ando buscando y ese efecto. ¿Ok? Y entonces ahora puedo tener algo similar a mi imagen de referencia, que sería esta, donde tengo un tono que quizás no es el mismo, es un tono que voy a ir variando, lo voy a tostar un poco ahorita. Podemos ver que obviamente no es el mismo tono. Así que vamos a terminar de ajustarlo un poco. Aquí lo voy a hacer un poco más ocre, lo voy a hacer un poco más oscuro y quizás tirarlo un poco más hacia el tono del marrón.
Voy a hacer un render. Se parece un poco más. Lo otro que puedo hacer es apoyarme en uno de estos colores de los pigmentos. Así que puedo tomar el material número 3, que era el más claro, y tocar este color, copiarlo y pegárselo a la viga para ver si obtengo un resultado similar al de las paredes que tengo por acá. Vamos a hacer un render. Fíjense que tengo un tono mucho más cercano al resto del contexto. Entonces ahora este tono yo lo puedo aclarar un poco más para hacerlo bastante más claro. Y a la hora de renderizar, entonces voy a tener una viga que se parece un poco más a la del contexto. Y tengo una sombra que es bastante oscura que me ayuda a ensuciar la viga. Y si abro mi imagen de referencia es algo que se parece bastante. Nuevamente no es el material final, pero es un buen acercamiento. Entonces ahora lo siguiente que tenemos que hacer para seguir haciendo algunas pruebas adicionales es cerrar todo este poco de ventanas y encender el resto de las capas para que tengamos una concepción ya final de cómo está quedando el resto de nuestro techo con los materiales finales. Y debo decir que me gusta bastante. Sí, por ahora a nivel esquemático me parece que está muy bien, cumple con los requisitos, logro los efectos que necesito y tengo los valores que necesito. Es algo muy similar a mi imagen de referencia cuando se ven las mallas espaciales. Vamos a buscar una para que vean que sí estamos logrando algo muy parecido. Algo parecido a esto. Sí, señor. Puedo comparar por acá y puedo ver que son resultados muy similares en los tonos de las hojas. También en los paneles de la malla. Nuevamente creo que mi malla es un poco más gruesa que esta. Esta es un poco más delgada, pero lo vamos a dejar así. Y el tono quizás podría ser un poco más amarillo, pero creo que esto ya tiene que ver mucho con la edición de la imagen y la hora del día, así que podemos asumir que es algo que vamos a hacer en Photoshop. Por lo tanto, creo que es más que suficiente que lo dejemos por ahora en esta clase. Terminemos esta clase por hoy en este momento y nos veamos en la clase que viene, donde vamos a seguir abordando materiales, sobre todo lo que tiene que ver con materiales ya de exteriores, para empezar a darle un poco más de propiedad a todo este asunto. Entonces nos vemos en la clase que viene. Hasta luego.